No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios. ¿Cuál es el precio de la traición? Para Rafael Alcántara, un hombre que lo tenía todo, fue un precio que jamás imaginó pagar. En una tarde soleada, en la majestuosa Catedral da Sé de São Paulo, repleta de la élite brasileña, se detuvo en el altar y tomó una decisión. Destrozó el corazón de su dulce y sencilla prometida, Alice Mendes. Por una mujer que le prometió el mundo, él eligió la ambición, eligió el poder. Pero en el giro del destino más espectacular, Rafael estaba a punto de descubrir que acababa de tirar las llaves de un imperio, más allá de sus sueños más salvajes. No solo dejó a una mujer en el altar, abandonó a la verdadera heredera. Esta es la historia de cómo la chica discreta que descartó regresó para reclamar su trono y ejecutar la venganza más devastadora e imaginable. La luz que se filtraba por las vidrieras de la Catedral da Sé, en el corazón del centro histórico, era, en todos los sentidos, angelical. Pintaba patrones caleidoscópicos en los suelos de mármol y sobre los rostros de la alta sociedad paulista, un verdadero quién es quién de las finanzas, el arte y el dinero tradicional. El aire estaba impregnado con el aroma de miles de lirios blancos y el murmullo bajo y expectante de una multitud que esperaba que un cuento de hadas llegara a su fin. Y en el centro de todo estaba Alice Mendes, con el corazón latiendo como un tambor frenético. Con un vestido de novia sencillo pero increíblemente elegante, se sentía una impostora. Era una bibliotecaria, una archivista de la USP, con pasión por las primeras ediciones polvorientas y la tranquila soledad de la historia. ¿Cómo había terminado allí, a punto de casarse con Rafael Alcántara, el magnate inmobiliario más formidable de la ciudad? Ella lo miró, alto e increíblemente apuesto, con su esmoquín a medida, su cabello oscuro, perfectamente peinado, su mandíbula afilada como para cortar cristal. Y sus ojos, esos penetrantes ojos azules, contenían un universo de ambición. Durante 2 años, él había sido su mundo. Él la había encontrado encantadora, un refrescante escape de las aguas infestadas de pirañas en las que nadaba a diario. Amaba su inteligencia tranquila, su gentileza, la forma en que no le impresionaban sus miles de millones, sino las historias que él contaba de su infancia. O eso pensaba ella. La música del órgano subió, una majestuosa pieza de Bach, que pareció sacudir los cimientos mismos de la catedral. Era un momento. El oficiante, un obispo, cuya presencia era un testimonio de la influencia de Rafael, sonrió con benevolencia. Rafael Alejandre Alcántara, ¿aceptas a esta mujer, Alice Mendes, para que sea tu legítima esposa, para tenerla y mantenerla de hoy en adelante, para bien, para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe? Un compás de silencio, luego otro. El murmullo expectante de la multitud vaciló, reemplazado por una tensión eléctrica. La sonrisa de Alice tembló en los bordes. Ella vio un destello de algo en los ojos de Rafael. No amor, no nerviosismo, sino un cálculo frío y duro. Él se aclaró la garganta, desvió la mirada del obispo hacia ella y el calor que ella había llegado a apreciar se había desvanecido, reemplazado por una helada ártica. No puedo, dijo. Las 2 palabras fueron silenciosas, pero detonaron en el silencio como una bomba. Un jadeo colectivo recorrió los bancos. Los susurros estallaron como un incendio forestal. Alice sintió que la sangre se le escurría del rostro. Su ramo de peonías y lirios del valle de repente se sintió increíblemente pesado. «Rafael, ¿qué estás diciendo?», susurró ella, su voz un hilo frágil. Él no la miró directamente a los ojos. Miró justo por encima de su hombro. «Lo siento, Alice, de verdad, pero no puedo.
No puedo hacer esto. Esto fue un error. Él dio medio paso hacia atrás, una ruptura física de su conexión. De repente, una figura emergió de la primera fila. Verónica Rocha, con un vestido rojo sangre, que era un escándalo en sí mismo, se deslizó hacia el altar. Verónica era la jefa de relaciones públicas de Rafael, una mujer tan afilada y pulida como un trozo de obsidiana. Ella era todo lo que Alice no era: agresiva, abiertamente sensual y desbordante del tipo de ambición que dejaba cuerpos a su paso. Ella puso una mano perfectamente cuidada en el brazo de Rafael. «¿Está bien, Rafael?», murmuró Verónica, su voz lo suficientemente alta para que los cercanos la escucharan. «Estás tomando la decisión correcta, la decisión fuerte». Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Alice. Cada una nueva oleada de agonía. Las noches tarde en la oficina, las llamadas susurradas, el olor a un perfume extraño y caro en su chaqueta. No era trabajo, era ella. Rafael miró de la sonrisa triunfante de Verónica al rostro destrozado de Alice. «Verónica, ella entiende mi mundo, lo que se necesita. Ella ofrece un futuro, una asociación que puede construir un imperio. Tú ofreces comodidad, Alice, y la comodidad no cierra tratos en rascacielos». La crueldad de sus palabras fue impresionante. Estaba reduciendo su amor, su vida juntos, a una responsabilidad comercial. La estaba liquidando allí mismo, frente al mundo. Los flashes de las cámaras comenzaron una tormenta depredadora de luz, mientras la prensa, oliendo sangre, abandonaba todo pretexto de decoro. Alice se quedó congelada, el mundo girando en su eje. Sintió cientos de pares de ojos sobre ella, algunos compasivos, otros despectivos, todos juzgándola. Ya podía sentir el titular formándose. Magnate abandona a la bibliotecaria en el altar por ejecutiva seductora. Su humillación sería el forraje de la columna de chismes de mañana. Pero entonces algo cambió dentro de ella. Profundamente, por debajo del shock y el disgusto, un núcleo de acero, inactivo durante mucho tiempo, comenzó a brillar. Era el legado de su abuelo, un hombre que había construido un imperio de la nada y le había enseñado que la dignidad era lo único que nadie podía quitarte a menos que tú la entregaras. Ella no lloró, no gritó. Levantó la barbilla, sus ojos fijos en los de Rafael, por un último momento abarcador. Le dejó ver el dolor que él había causado, pero también le dejó ver que él no la había, ni podía, romper. Se giró hacia su dama de honor, su mejor amiga, Sofía, cuyo rostro era una máscara de incredulidad furiosa. «Sofía, mi chal, por favor». Con mano firme, Alice tomó el chal de seda y se lo puso sobre los hombros. Luego, se giró hacia la multitud, su postura anormalmente erguida. Un hombre mayor, de aspecto distinguido, con ojos amables y un rostro sombrío, ya se estaba moviendo hacia el pasillo. Era el doctor Miranda, el confidente y abogado de la familia de toda la vida. Llegó a su lado, ofreciéndole un brazo silencioso y firme. Sin una sola palabra para Rafael o Verónica, Alice Méndez, la novia abandonada, se alejó del altar. El sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol fue el único sonido en la catedral, un ritmo nítido y desafiante contra la cacofonía de susurros y disparos de cámaras. Se estaba alejando de Rafael Alcántara, pero a medida que las pesadas puertas de roble se cerraban tras ella, todos pronto aprenderían que estaba caminando hacia su destino. Y Rafael Alcántara acababa de cometer el error más grande y catastrófico de su vida. ¿Crees que Alice tomó la decisión correcta al no llorar ni gritar? ¿Qué habrías hecho en su lugar? El Bentley negro ronroneó a través de las puertas de una extensa finca con césped,
un mundo lejos del circo mediático que envolvía a São Paulo. La propiedad era una fortaleza de elegancia del viejo mundo, protegida de miradas indiscretas por un denso bosque de robles centenarios y una formidable pared de piedra. Este era el Rancho Estirpe, un lugar que no había aparecido en las páginas sociales en más de 2 décadas. Este era el verdadero hogar de Alice. El doctor Miranda la acompañó a la gran biblioteca, una rotonda de 2 pisos donde el aroma a papel envejecido y pulidor de aceite de limón era un bálsamo para su alma herida. Una chimenea crepitaba, proyectando un cálido resplandor sobre los miles de libros encuadernados en cuero que revestían las paredes. Sentado en un sillón de respaldo alto junto al fuego, estaba don Alistair Estirpe, su rostro un mapa de sus 92 años. Sus ojos, aunque nublados por la edad, eran tan agudos y perspicaces como siempre. Él era el patriarca, el titán, detrás de Estirpe Holdings, un conglomerado multinacional con intereses en todo, desde medios tradicionales y tecnología sostenible hasta productos farmacéuticos y, irónicamente, bienes raíces de primera línea. Era una leyenda, un fantasma en la máquina de las finanzas globales, y era el abuelo de Alice. Él la observó entrar, su expresión una mezcla de profunda tristeza y férrea resolución. No se levantó, pero abrió los brazos. Alice acudió a él, desmoronándose en su abrazo. La fachada de fuerza que había mantenido en la catedral finalmente colapsó. Las lágrimas llegaron, cálidas y silenciosas. Él tomó su decisión, querida, dijo Alistair, su voz un murmullo bajo y profundo. Y al hacerlo, falló la prueba. Alice se apartó, secándose los ojos. La prueba, abuelo. Esta era mi vida, mi corazón. No era un juego. Todo es un juego cuando una fortuna de esta magnitud está involucrada, replicó, suave pero firmemente. Tenía que saberlo. Tenía que estar seguro de que el hombre con el que te casabas amaba a Alice Méndez, la brillante y amable amante de los libros, no a Alice Estirpe, la heredera de una dinastía. Tendí una trampa simple. Dejé que se supiera por canales secundarios que Estirpe Holdings estaba buscando un nuevo CEO fuera de la familia, que mi única heredera era una chica sencilla sin interés en los negocios. Era un cebo. Quería ver si Rafael Alcántara, un hombre obsesionado con construir su imperio, podría amar verdaderamente a una mujer que creía que no podía sumarle nada. Hoy obtuvimos nuestra respuesta. La verdad se instaló en Alice, un peso frío y esclarecedor. Toda su relación había sido la fase final de un plan de décadas para proteger tanto a ella como al legado familiar. Rafael no solo no la amaba, era indigno. ¿Y ahora?, preguntó ella, su voz recuperando un atisbo de su fuerza. Alistair señaló un gran escritorio de caoba. Sobre él yacía un único y pesado portafolio encuadernado en cuero azul oscuro. Ahora, dijo con un brillo en los ojos, dejas de ser Alice Méndez. Es hora de que te conviertas en quien siempre estuviste destinada a ser. El doctor Miranda se adelantó y abrió el portafolio. Dentro había documentos, declaraciones de poder y una carta. Era la abdicación oficial de Alistair. Se estaba retirando como presidente de la Junta de Estirpe Holdings y transfiriendo su participación mayoritaria, el 51% de la empresa, a ella, con efecto inmediato. Alice miró los documentos, su nombre impreso en tinta negra nítida. Alice Estirpe. ¿Yo?, jadeó ella. Abuelo, ¿soy archivista? Sé de manuscritos del siglo XIV, no de adquisiciones corporativas. Tonterías, se burló Alistair. Tienes la mente más brillante que conozco, ves patrones, entiendes la historia. Y los negocios son simplemente historia e información. Llevas mi sangre en tus venas. Y el doctor Miranda y nuestra junta te guiarán.
aprenderás más rápido de lo que crees. Sin embargo, tu primera orden es personal. Señaló un archivo más pequeño junto al portafolio. Era un dossier sobre Alcántara Global Properties. Rafael Alcántara se cree un rey, dijo Alistair, su voz volviéndose gélida. Todo su imperio está construido sobre el apalancamiento y la expansión agresiva. Su proyecto principal, la Torre Elysian, es la piedra angular de su futuro. Ha invertido hasta la última gota de su capital y reputación en ella. Pero el proyecto y su empresa tienen una vulnerabilidad, un único punto de falla. El doctor Miranda abrió el archivo. Era una escritura de propiedad. Alcántara Global adquirió todo el terreno para su proyecto, excepto una pequeña y crucial parcela justo en el centro, explicó el abogado. Un edificio histórico catalogado. El ayuntamiento se ha negado a permitirle demolerlo. Ha estado tratando de comprárselo durante un año a su propietario recluido, una corporación fantasma con sede en Suiza. Piensa que está cerca de un trato. Alice miró de la escritura a su abuelo. La comprensión amanecía en sus ojos. No me digas. Don Alistair Stirpe sonrió. Una vista rara y depredadora. Esa corporación fantasma, por supuesto, es propiedad de Stirpe Holdings. La escritura de ese edificio, querida, ahora es tuya. La gran Torre Elysian de Rafael Alcántara no puede construirse sin tu permiso. Su futuro está, literalmente, en tus manos. ¿Crees que el abuelo de Alice hizo lo correcto al ponerla a prueba de esa manera? ¿O fue demasiado lejos? Mientras tanto, de vuelta en São Paulo, Rafael y Verónica estaban celebrando en el Mirante do Lago, un club privado en la azotea, con vistas al parque de Ibirapuera. El champán fluía mientras brindaban por su nuevo futuro. Por nosotros, dijo Rafael, chocando su copa con la de ella. Por construir algo real, algo que importe. Nos deshicimos de tu peso muerto hoy, cariño, ronroneó Verónica, deslizando un dedo por su corbata. Esa ratoncita bibliotecaria te estaba frenando. Necesitas una reina, no una gatita. Ahora, con nuestra fuerza combinada, nadie puede detenernos. ¿Cuál es el primer movimiento? El teléfono de Rafael vibró. Era un mensaje de texto frenético de su director de operaciones. Rafael, tenemos un problema serio. El acuerdo para el antiguo edificio solar acaba de fracasar. Los vendedores se echaron atrás. Peor aún, acabamos de recibir un aviso. Toda la parcela se vendió esta mañana a un nuevo comprador. Rafael frunció el ceño. Eso es imposible. Estábamos a días de cerrar. Rápidamente respondió. ¿Quién? ¿Quién lo compró? La respuesta llegó un momento después, y la sangre de Rafael se congeló. Una empresa con la que nunca hemos negociado, Stirpe Holdings. Verónica leyó el mensaje por encima de su hombro, frunciendo el ceño. Stirpe. Pensé que el viejo Alistair era un recluso. No han hecho un movimiento inmobiliario agresivo en 30 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese edificio? Rafael sintió un nudo de inquietud apretarse en su estómago. Tenía que ser una coincidencia extraña y terriblemente inoportuna. No podía ser otra cosa. Acababa de descartar a Alice Méndez. El nombre Stirpe era solo un fantasma, un espectro del pasado de la ciudad. No tenía idea de que el fantasma acababa de despertar. Y en una biblioteca en Gramado, una mujer a la que él había llamado Comodidad, ahora estudiaba los planos de su imperio, preparándose para desmantelarlo pieza por pieza, agonizante. El juego había comenzado. 3 días después, el nombre en boca de cada jugador de poder en São Paulo era Alice Stirpe. Había hecho su entrada no en un baile de gala o de caridad, sino en la primera página del Valor Económico. El artículo era una obra maestra de relaciones públicas, orquestada por el experimentado equipo de comunicaciones de Stirpe Holdings.
Presentaba un retrato impresionante de Alice, ya no la bibliotecaria suave y discreta, sino una mujer de formidable presencia, vestida con un traje sastre Armani a medida, color medianoche, su cabello peinado en un corte elegante y poderoso. Miraba desde la fotografía con los ojos inteligentes e inquebrantables de su abuelo. El titular era simple y devastador: La sucesión estirpe. Alistair Stirpe cede el control de un imperio multimillonario a su nieta, Alice Stirpe. La historia detallaba su vida tranquila como Alice Mendes y la enmarcaba no como un engaño, sino como un período de observación deliberada. Una princesa viviendo entre el pueblo para entender el mundo que estaba destinada a influenciar. Mencionaba sus credenciales académicas, su inteligencia y su profundo respeto por el legado Stirpe. No había mención de Rafael Alcántara. No era necesario. Las páginas sociales, uniendo los puntos con furiosa alegría, lo hicieron por ella. La novia abandonada no era un caso de caridad. Era una monarca a la que acababan de entregar su corona. En su oficina, en la azotea, con vistas panorámicas de la ciudad que planeaba conquistar, Rafael Alcántara miró el periódico. Una sensación de vértigo lo invadió. «No puede ser», murmuró, el periódico temblando en su mano. «Es un truco, una Alice Stirpe diferente». Verónica, caminando por la habitación como una pantera enjaulada, le arrebató el periódico. «No seas tonto, Rafael. Mírala. Es ella. El cabello es diferente, la ropa es diferente, pero los ojos son los mismos». Dejó caer el periódico sobre su escritorio. «Dios mío, no solo la dejaste. Humillaste públicamente a la única heredera de una de las mayores fortunas privadas del continente. Te metiste en una pelea con un fantasma y el fantasma resultó ser una diosa con una línea de crédito de 9 cifras. El teléfono en el escritorio de Rafael sonó, estridente e insistente. Era su banquero, de Itaú BBA. «Rafael», dijo la voz al otro lado, despojada de su habitual cordialidad. «Necesitamos hablar sobre la financiación de Elysian. Dados los nuevos desarrollos con respecto a la parcela del antiguo solar, la Junta se está poniendo nerviosa. La estabilidad del proyecto está en cuestión. Necesitamos garantías». Antes de que Rafael pudiera formular una respuesta, entró otra llamada. Era un inversor clave de Dubái, retirando su compromiso de 9 cifras. La noticia se había extendido. El proyecto principal de Alcántara Global estaba paralizado, rehén de la misma mujer que su CEO había descartado. Rafael sintió un sudor frío en su piel. Esto no era solo una vergüenza personal. Era una catástrofe corporativa. Su reputación se había construido sobre su instinto infalible, su toque de Midas. Ahora parecía el mayor idiota del mundo. «Consígueme una reunión con ella», le rugió Rafael a Verónica. «Ahora. Usa todos los contactos que tengas. Necesito entrar en una habitación con ella. Puedo arreglar esto. Puedo razonar con ella». «¿Razonar con ella?» Verónica soltó una risa, áspera y sin humor. «Rafael, le dijiste que no era lo suficientemente buena para ser tu esposa. ¿Crees que te va a vender un edificio por la bondad de su corazón? Esto ya no es una negociación comercial. Esto es un deporte sangriento». Pero Verónica, siempre la operadora, hizo las llamadas. La respuesta que llegó fue rápida y escalofriante. «Stirpe no está disponible. Todas las preguntas sobre la propiedad en Rua Solar 24 deben dirigirse a su equipo legal. Sin más comentarios». El mensaje era claro. No habría tratos secretos ni súplicas personales. Esto se trataría, según el libro, a través de capas de abogados y procedimientos corporativos diseñados para desangrarlo. ¿Crees que Rafael se merece lo que le está pasando? ¿O es el destino demasiado cruel? Mientras tanto, Alice celebraba su primera reunión oficial de la Junta en la sala de conferencias,
del último piso de la Torre Estirpe. La sala era intimidante, una elegante extensión de vidrio y acero con vistas al parque de Ibirapuera. Pero Alice estaba sorprendentemente tranquila. Había pasado las últimas 72 horas en una olla a presión de reuniones informativas con el doctor Miranda, absorbiendo décadas de historia corporativa, estrategia y finanzas. Su mente de archivista, entrenada para encontrar y conectar piezas dispares de información, se adaptó a esto con sorprendente velocidad. Se sentó a la cabecera de la mesa, el mismo lugar que su abuelo había ocupado durante 50 años. Los miembros de la Junta, una colección de ejecutivos experimentados y canosos que inicialmente habían sido escépticos, ahora la miraban con un respeto renovado. «Buenos días», comenzó su voz, firme y clara. «Nuestro primer punto del día es el Proyecto Ruiseñor». Este era su propio nombre para la operación relacionada con Rafael Alcántara. Alcántara Global ha hecho una oferta preliminar de 200 millones de reales por el antiguo edificio solar, informó el doctor Miranda. Eso ya está 50 millones por encima del valor de mercado. Está desesperado. «Rechaza», dijo Alice sin dudarlo. Un miembro de la Junta, un hombre brusco llamado Marcos Ferreira, sin relación con Rafael, un hecho que causaba una confusión interminable, levantó una ceja. «Señorita Estirpe, con el debido respeto, es una oferta increíble. Podríamos obtener una ganancia significativa». «La ganancia no es el objetivo principal aquí, Marcos», afirmó Alice con calma. «El objetivo es el apalancamiento. El antiguo edificio solar es un monumento histórico registrado. Fue diseñado por mi bisabuela, una arquitecta talentosa por derecho propio. No vamos a demoler. Vamos a restaurar». Deslizó un nuevo conjunto de planos sobre la mesa. «He contratado a los principales arquitectos de preservación histórica del mundo. Vamos a transformar el antiguo edificio solar en la nueva sede global de la Fundación de Artes Estirpe. Será un museo, una galería y un centro para la preservación cultural. Comenzaremos las obras en un mes». La Junta se quedó en silencio, aturdida por la audacia del movimiento. No solo estaba bloqueando a Rafael, estaba construyendo un monumento a todo lo que él había intentado destruir, justo en el corazón de su sueño fallido. Era una clase magistral estratégica de humillación. Le estaba diciendo al mundo: «Querías construir un monumento a la codicia. Yo construiré uno a la cultura y al legado sobre tus cenizas. La medida generará una inmensa buena voluntad pública», continuó Alice, su voz ganando impulso. «Posiciona a Estirpe Holdings como protectora del patrimonio, no como destructora del mismo. Las implicaciones fiscales son muy favorables y el valor a largo plazo para nuestra marca es incalculable». ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Por primera vez, la Junta no solo estaba viendo a la nieta de Alistair, sino a una líder por derecho propio, una estirpe de pura cepa. La noticia se extendió esa tarde. No fue un ataque, fue un comunicado de prensa sobre una gloriosa nueva empresa filantrópica. Pero para Rafael Alcántara fue una declaración de guerra. Vio el reportaje en una pantalla gigante en su oficina, Verónica de pie en silencio a su lado. Mostraron representaciones del antiguo edificio solar, bellamente restaurado, una joya de la arquitectura clásica. Y luego mostraron el mapa de la parcela, con el agujero abierto e inútil a su alrededor, donde se suponía que debía estar la Torre Elysian. «Ella no solo me está bloqueando», dijo Rafael, su voz peligrosamente baja. «Se está burlando de mí. Está convirtiendo mi mayor sueño en su proyecto personal». Golpeó el puño en su escritorio. La fuerza del golpe hizo vibrar un vaso de agua. «Bien, ella quiere una guerra. La tendrá. Hay otras formas de poner a un oponente de rodillas que no son a través de bienes raíces». Miró a Verónica, sus ojos ardiendo con un nuevo fuego oscuro.
Quiero que investigues. Quiero saber todo sobre ella. Cada amigo, cada exnovio, cada secreto. Nadie vive una vida tan limpia. Encuéntrame un arma. Encuéntrame algo sucio. Si no puedo atacar su fortaleza, atacaré su carácter. Arrastraré el nombre estirpe por el barro hasta que ella me ruegue que pare. Verónica sonrió, una curva lenta y perversa en sus labios. Esto lo entendía. Este era su tipo de pelea. Considéralo hecho, cariño. Su cuento de hadas estaría a punto de convertirse en una pesadilla. ¿Crees que la estrategia de Alice de construir un centro cultural es una forma justa de venganza? ¿O debería haber sido más directa? La batalla pasó de las salas de juntas de Faría Lima a los oscuros callejones de la opinión pública. Verónica Rocha y su equipo movilizaron su red de periodistas, blogueros de chismes e influencers de redes sociales. La campaña fue insidiosa, un veneno de goteo lento diseñado para corroer la imagen cuidadosamente construida de Alice. Comenzó sutilmente. Una fuente anónima en una columna de tabloide cuestionó si la vida tranquila de Alice era en realidad un signo de inestabilidad. Un periodo pasado recuperándose en una discreta clínica europea. Un blog social publicó fotos desenterradas de Alice de sus días universitarios, fotos perfectamente normales de ella en una fiesta sosteniendo un vaso de plástico rojo. Pero los subtítulos insinuaban un pasado salvaje que estaba desesperada por ocultar. Luego, los ataques se volvieron más personales y más crueles. Apuntaron a su competencia. Una fuente interna de Estirpe Holdings filtró una historia fabricada a un medio de noticias financieras, sugiriendo que Alice estaba abrumada, una marioneta de los miembros de la vieja guardia de la Junta, y que su reciente empresa filantrópica era un imprudente proyecto de vanidad que le estaba costando una fortuna a los accionistas. Alice sintió la picadura de cada artículo, cada susurro. Esperaba una lucha corporativa, una guerra de números y contratos. Esto era diferente. Esto era un asalto a su identidad. Me están pintando como loca, estúpida o una estafadora, dijo durante una sesión de estrategia nocturna con el Dr. Miranda y su nuevo jefe de seguridad, un exagente de la Policía Federal llamado Kincaid. Cada movimiento que hacemos se distorsiona en una debilidad. Esa es la firma de Verónica Rocha, dijo Kincaid, su tono sombrío. Había compilado un grueso dossier sobre ella. Ella no lucha contra los hechos, fabrica una ficción más atractiva. Crea la duda y en el tribunal de la opinión pública, la duda es tan buena como la culpa. Entonces, ¿cómo contraatacamos?, preguntó Alice, la frustración coloreando su voz. ¿Emitimos declaraciones negando cada mentira? Eso nos hará parecer a la defensiva. No, aconsejó el doctor Miranda, su calma un ancla estabilizadora. No nos involucramos en su terreno, no arrojamos barro. La regla de su abuelo era simple. Nunca luches con un cerdo. Te ensucias y además al cerdo le gusta. Continuamos nuestra estrategia y lanzamos una contraofensiva propia, pero la nuestra se basará en la verdad. La contraofensiva de Estirpe fue una tormenta silenciosa. Su equipo legal comenzó a presentar demandas por difamación, no con ruidosas conferencias de prensa, sino con una precisión tranquila y metódica que envió un escalofrío a través de los medios que publicaban las historias de Verónica. El mensaje era claro. Si imprimes una mentira sobre Estirpe, serás responsable ante un tribunal de justicia. Varios blogs más pequeños se retractaron de sus historias de inmediato. Simultáneamente, el equipo de comunicaciones de Alice lanzó una serie de reportajes sobre la verdadera Alice Estirpe. No negaron las fotos antiguas. Las celebraron en un reportaje para Vogue Brasil titulado De la Universidad a CEO, enmarcándola como una mujer moderna y cercana. No ocultaron su pasado como bibliotecaria. Lo destacaron en un segmento en una importante cadena de noticias sobre cómo sus habilidades como archivista
encontrar valor, ver patrones, preservar la historia, la hacían excepcionalmente calificada para dirigir una empresa de legado como Estirpe. Mientras Verónica libraba una guerra de sombras, Alice estaba construyendo un imperio de luz. Rafael, sin embargo, se estaba impacientando. La campaña de desprestigio no estaba funcionando lo suficientemente rápido. Su proyecto estaba paralizado, sus inversores se estaban marchando, y cada día el magnífico antiguo edificio solar, ahora cubierto de andamios con el escudo de armas de Estirpe, era un recordatorio de su impotencia. «Esto está tardando demasiado», se enfureció con Verónica en su oficina. «Su reputación apenas está arañada y mi imperio se está desangrando. Necesito algo más grande, algo que la paralice. Estoy trabajando en ello», replicó Verónica. La tensión comenzaba a notarse en ella. «Pero es limpia, Rafael, exasperantemente limpia. Su vida es un libro abierto y el libro es aburrido. No hay nada aquí». «Entonces encuentra algo que no esté en el libro», rugió. «Todo el mundo tiene un secreto, un antiguo amante, un escándalo familiar. ¿Y sus padres? Murieron jóvenes, ¿verdad? ¿Accidente de coche? ¿Estamos seguros?» Los ojos de Verónica se iluminaron con una chispa cruel. «Esa es una pregunta interesante. La nueva línea de ataque fue monstruosa. Un notorio bloguero de conspiraciones, financiado por una fuente anónima, publicó una extensa publicación titulada La tragedia Estirpe. ¿Accidente o asesinato? Era una pieza vil de ficción que tejía una historia sugiriendo que Alistair Estirpe podría haber tenido algo que ver con la muerte de su propio hijo para mantener el control de la empresa, y que la crianza aislada de Alice era una forma de mantenerla en silencio. En el momento en que la historia salió al aire, Alice supo que se había cruzado una línea. Esto ya no era sobre negocios o venganza. Esto era sobre la profanación de la memoria de sus padres. Estaba en el estudio de su abuelo cuando leyó las palabras en la pantalla borrosas a través de una capa de lágrimas furiosas. Alistair, leyendo por encima de su hombro, se quedó mortalmente quieto. El aire en la habitación se volvió glacial. Por primera vez, Alice vio una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Ira pura e inalterable. «Ha ido demasiado lejos», dijo Alistair, su voz un susurro bajo y peligroso. «Ha invadido el terreno sagrado de mi familia y ha intentado envenenarlo. Confundió mi moderación con debilidad». Miró a Alice, sus ojos al rojo vivo. «El tiempo del apalancamiento ha terminado. El tiempo de la defensa ha terminado. Ahora lo arruinamos». Tomó el teléfono. «Kincaid, ven aquí y tráeme el archivo rojo». El doctor Miranda, que también estaba en la habitación, palideció ligeramente. «Alistair, ¿estás seguro? Acordamos que era un arma de último recurso». «Atacó a mi hijo muerto», replicó Alistair. «Este es el último recurso». Kincaid entró, sosteniendo un delgado portafolio de color carmesí. Contenía los resultados de la investigación de antecedentes, profunda, que el equipo de seguridad de Estirpe había llevado a cabo sobre Rafael Alcántara cuando comenzó a salir con Alice. Era un procedimiento estándar para la familia, una forma de revisar a cualquiera que se acercara demasiado. La mayoría de los archivos eran delgados, el de Rafael no. Rafael Alcántara no construyó su primer edificio con un préstamo bancario y un sueño, como dice su historia oficial, comenzó Kincaid, abriendo el archivo. Su capital inicial provino de un hombre llamado Víctor Reznikov, un oligarca con lazos profundos y documentados con el crimen organizado. El dinero era sucio. Tenemos los registros de transferencias bancarias canalizadas a través de empresas fantasma en las Islas Caimán. Continuó. Además, su empresa tiene un patrón de adquisición de propiedades a través de medios agresivos, a menudo depredadores. Para su proyecto, Torre Vila Zorro, hace 5 años, una serie de incendios accidentales
estallaron en los edificios de apartamentos de alquiler controlado en la parcela que necesitaba, obligando a los inquilinos a irse. El informe de los bomberos no fue concluyente, pero uno de los ejecutivos junior de Alcántara Global recibió un bono sustancial una semana después. El ejecutivo ahora vive en un país sin tratado de extradición con Brasil. La sala se quedó en silencio. Esto no era solo suciedad. Esto era potencial actividad criminal. Incendio provocado. Blanqueo de dinero. Retuvimos esto, dijo el doctor Miranda en voz baja, porque exponerlo desencadenaría investigaciones federales y perjudicaría a muchos empleados inocentes en Alcántara Global. Su preocupación por mis empleados inocentes fue nula cuando me humilló públicamente, dijo Alice, su voz dura como el diamante. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una furia glacial. Su preocupación fue nula cuando calumnió a mis padres muertos. Perdió cualquier derecho a mi misericordia. Miró a su abuelo. Él asintió con un único y brusco movimiento. «Kincaid», ordenó Alice, su voz resonando con una nueva autoridad. «No vas a filtrar esto a un blog de chismes. Vas a compilar un informe completo respaldado por evidencia. Lo enviaremos a 2 lugares». Hizo una pausa, respirando hondo. Este era el punto de no retorno. El Ministerio Público Federal, dijo. Y la primera página de O Estado de São Paulo. ¿Crees que Alice está haciendo lo correcto al usar esta información? ¿O está yendo demasiado lejos en su venganza? ¿Cuál es tu límite en una situación así? O Estadão salió un martes por la mañana. No estaba enterrado en la sección de negocios. Era la noticia principal, por encima del pliegue, con un titular que golpeó al mundo financiero como una carga sísmica. Las sombras de Alcántara. Investigación. Revela lazos de magnate con el crimen organizado, alegaciones de incendio provocado y fraude financiero. El artículo era una obra maestra de periodismo de investigación, meticulosamente documentado y corroborado por registros bancarios, declaraciones juradas y confirmaciones off the record de fuentes profundas dentro del sistema de justicia. Expuso los orígenes sucios del capital inicial de Rafael de Víctor Reznikov y presentó una cronología condenatoria de los incendios accidentales que abrieron el camino para su proyecto Vila Zorro. La implicación era clara e inevitable. El imperio de Rafael Alcántara se construyó sobre una base de criminalidad. Las consecuencias fueron instantáneas y apocalípticas. A las 9:30 am. Solo un minuto después de la campana de apertura de la negociación de las acciones de Alcántara Global Properties, el CG3, la acción fue detenida mientras su valor se desplomaba un 70% en un torrente de ventas de pánico. A las 10:30 am, agentes federales de la APF y la CVM irrumpieron en la sede de Alcántara Global con órdenes judiciales, incautando servidores informáticos y cajas de archivos. Las imágenes de agentes con rostro serio, arrancando el corazón de su empresa, se transmitían en vivo en todas las principales cadenas de noticias. Rafael lo vio todo desde su ático. La pantalla del televisor reflejada en sus ojos aturdidos e incrédulos. El archivo rojo. Supo instintivamente que esto era obra de Alice. Esta no era una campaña de difamación de susurros e insinuaciones. Esta era una ejecución pública con una guillotina hecha de hechos. Su teléfono, que había estado sonando sin cesar, se quedó en silencio. Sus poderosos amigos, sus inversores, sus banqueros, no llamaban para ofrecer apoyo. Estaban huyendo para ponerse a cubierto, cortando todos los lazos con un hombre que acababa de volverse radiactivo. Verónica estaba allí, su rostro lívido, su habitual compostura completamente desaparecida. Estaba haciendo frenéticamente una maleta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rafael, su voz hueca.
¿Qué parece que estoy haciendo? Me estoy yendo, dijo, sin siquiera mirarlo, mientras arrojaba vestidos de diseñador y zapatos a su equipaje. Se acabó, Rafael. Estás acabado. La compañía está acabada. Podemos luchar contra esto, dijo, un tono desesperado en su voz. Eres un genio de las relaciones públicas. Puedes revertir esto. Ella finalmente se detuvo y se giró hacia él, su rostro una máscara de desprecio. ¿Revertir esto? ¿Revertir una investigación federal por crimen organizado? ¿Estás loco? Soy una ejecutiva de relaciones públicas, Rafael, no una hacedora de milagros. Mi trabajo es pulir joyas, no excrementos. Y ahora eres el excremento más grande y tóxico de São Paulo. Pero nosotros, balbuceó, nuestro futuro, el imperio que íbamos a construir. Verónica soltó una risa aguda y cruel. Nuestro futuro. Enganché mi carro a lo que pensé que era un cohete. Resultó ser un torpedo apuntando al suelo. Te lo merecías. Provocaste al oso. No. Provocaste a la diosa y te ha destrozado en pedazos. Y no voy a ser arrastrada a los escombros contigo. Cerró la cremallera de la maleta. Mi nombre estaba en los contratos de relaciones públicas, no en los acuerdos de préstamo con mafiosos. Mis abogados ya están redactando una declaración que atestigua mi completa y total ignorancia de tus recaudaciones de fondos extracurriculares. Adiós, Rafael. Salió sin mirar atrás, dejándolo solo en el apartamento silencioso y opulento que ahora parecía una tumba. El imperio se había ido. La mujer que había elegido por su ambición lo había abandonado en el momento en que esa ambición se volvió insostenible. Todo lo que le quedaba eran los fantasmas de sus propias elecciones y el recuerdo de Alice. En el silencio abrumador, su mente, por primera vez en años, estaba libre del ruido de la ambición y la codicia. Comenzó a recordar cosas. No los grandes gestos, sino los momentos pequeños y tranquilos con Alice. La forma en que sonreía cuando encontraba un libro raro. Cómo le preparaba té caliente cuando llegaba exhausto a casa, sin preguntar por sus negocios, sino por su día. Recordó su paseo por el Parque Ibirapuera en otoño, su mano en la suya, y cómo durante unas horas no se sintió como Rafael Alcántara, el magnate, sino solo Rafael, un hombre enamorado. La había llamado comodidad y la había descartado como un pasivo. Ahora, entre los escombros de su vida, se dio cuenta de que esa comodidad, esa aceptación incondicional, era lo único real que había poseído. Había cambiado un tesoro por una chuchería, y la chuchería se había convertido en polvo en sus manos. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones legales, declaraciones y vergüenza pública. Sus activos fueron congelados. Su empresa estaba siendo desmantelada por los administradores. El proyecto Torre Elysian fue declarado oficialmente muerto, su terreno vacío, un monumento a su arrogancia. El nombre Alcántara, que alguna vez fue un símbolo de éxito, ahora era sinónimo de escándalo. Una tarde, destrozado, se encontró parado al otro lado de la calle del antiguo edificio solar. Los andamios habían desaparecido. El edificio estaba magnífico, restaurado a su antiguo esplendor, su hermosa fachada de estilo Beaux-Arts brillando bajo las cálidas luces de la tarde. Una pancarta colgaba sobre la entrada. Centro Cultural Estirpe Matos. Próxima inauguración. Estirpe Matos. Ella había incluido su apellido disfrazado, el nombre por el que él la había conocido. Se sintió como un último giro deliberado del cuchillo. Era un mensaje destinado solo a él. Todavía soy la mujer que conociste. Todavía soy la mujer que descartaste. Y este monumento a mi legado es también un monumento a tu fracaso. Sabía lo que tenía que hacer. Había perdido su empresa, su dinero y su reputación. Lo único que le quedaba por perder era su orgullo.
y se dio cuenta de que no valía nada de todos modos. Tenía que verla. Tenía que confrontarla por última vez. El mundo se encoge cuando lo pierdes todo. Para Rafael Alcántara se había encogido al tamaño de una sola manzana. Aquella dominada por el imponente edificio de vidrio y acero de la Torre Estirpe. Conseguir una reunión con Alice Estirpe era ahora más difícil que conseguir una audiencia con el Papa. Sus llamadas, antes conectadas con las personas más poderosas del planeta, ahora eran atendidas por recepcionistas educadas e impenetrables. Sus correos electrónicos desaparecieron en un abismo digital, probablemente filtrados a una carpeta de spam etiquetada como magnates deshonrados. Era un paria, un fantasma acechando los límites de un mundo que lo había expulsado violentamente. Los muros del imperio Estirpe eran impecables y absolutos. Así que esperó. Era todo lo que le quedaba por hacer. Despojado de su propósito, esta vigilia se convirtió en su nueva y patética ocupación. Se paró en la acera frente a la entrada de la torre, un hombre que alguna vez fue dueño de los horizontes, ahora reducido a estudiar las idas y venidas de un solo edificio. La prensa, los primeros días, había sido implacable. Lo fotografiaron, una figura patética y abatida con un traje arrugado, su presencia antes imponente reemplazada por un aire atormentado y desesperado. No le importó. La humillación era su nueva realidad, una prenda que vestía tan constantemente como su propia piel. Después del tercer día, los reporteros perdieron interés, pasando al siguiente escándalo. Se quedó solo con las multitudes indiferentes de la ciudad. La gente pasaba a su lado, un río de ambición y propósito. Ninguno le dio una segunda mirada al hombre que alguna vez fue un titán entre ellos. Observó los reflejos en los escaparates, no los suyos, que no podía soportar ver, sino el reflejo de la torre. Vio el sol brillar en sus pisos más altos, los pisos donde ella orquestaba un mundo que ya no tenía cabida para él. Era tarde en la tercera tarde cuando sucedió. Un elegante Bentley negro, silencioso como una sombra, se alejó de la salida privada de la torre. El corazón de Rafael martilleó contra sus costillas. Sabía que era su coche. Se lo había comprado como regalo de aniversario hace una vida. Dio un paso adelante, no agresivamente, sino con un abatimiento derrotado en sus hombros, sus ojos fijos en la ventana trasera tintada. Durante un largo y agonizante momento, el coche siguió moviéndose. Sintió una familiar oleada de desesperación invadirlo. Claro, ¿por qué se detendría? Entonces, increíblemente, las luces de freno se encendieron. El coche se detuvo. A través del cristal oscuro, apenas podía distinguir su silueta. Vio su cabeza girar ligeramente. Luego, con un sutil gesto a su conductor, la puerta trasera se abrió con un clic. No fue una bienvenida, fue una citación, una invitación a la guarida del león. Corrió por la calle, con las piernas inestables. Se deslizó en el opulento interior, y la puerta se cerró con un golpe suave y definitivo, sellándolo dentro. El silencio fue inmediato y abrumador, un peso físico que lo oprimía. El ruido de la ciudad desapareció, reemplazado por una quietud más pesada que cualquier conversación. El interior olía a cuero caro y al suave y limpio aroma de Alice, jazmín y papel viejo. El olor que una vez significó hogar, ahora le causaba un dolor sordo y punzante en la boca del estómago. Ella no lo miró. Miró fijamente hacia adelante, su perfil grabado contra la ventana, mientras el coche comenzaba a moverse silenciosamente por el tráfico de la ciudad. «¿Querías verme, Rafael?», dijo, su voz un instrumento tranquilo y nivelado. No estaba enojada, ni triunfante, ni siquiera triste.
Era escalofriantemente neutra, la voz de una CEO dirigiéndose a un pequeño inconveniente imprevisto. Tienes 5 minutos. Las palabras, tan desprovistas de emoción, fueron más dolorosas que cualquier grito. Él tragó, tratando de encontrar su voz. Alice, yo... comenzó, pero su propio nombre para ella sonó extraño y equivocado en su boca. Su voz falló y tuvo que empezar de nuevo. Lo siento, por todo. Lo que hice en el altar fue imperdonable, lo sé. Fui un tonto ciego, arrogante y patético. Ella permaneció en silencio, su postura perfecta, sus manos reposando tranquilamente en su regazo. Su quietud era inquietante. No ofrecía ira para combatir, ni tristeza para apelar. Era un vacío, continuó, las palabras brotando de él en un torrente desesperado y torpe. Pasé toda mi vida persiguiendo una versión de éxito que no existía, un fantasma. Pensé que el poder se trataba de adquirir cosas, edificios, empresas, influencia. Pensé que el amor era una transacción, una fusión, una asociación que tenía que tener un claro retorno de la inversión. Finalmente, se arriesgó a mirarla. Su perfil era como un camafeo tallado en marfil, hermoso e imposiblemente distante. Verónica. Ella no fue la causa. Ella fue un síntoma. Ella fue un reflejo de mis peores impulsos, de las partes más feas de mi ambición. Elegirla fue como elegir una parte de mí mismo que pensé que necesitaba para ganar. Vio un músculo temblar en su mandíbula, la única señal de que la estaba escuchando en absoluto. Lo veo ahora, dijo, su voz cayendo a un susurro ronco. El barniz pulido del magnate se había ido, desollado para revelar al hombre roto debajo. Veo lo que descarté. No era por el dinero, Alice, lo juro. Si hubiera sabido sobre tu familia, tu nombre, no habría importado, porque estaba demasiado ciego para ver el verdadero valor justo enfrente de mí. Lo que descarté fuiste tú, tu gentileza, tu fuerza tranquila, la forma en que me veías a mí, no a mi patrimonio neto. Lo tenía todo lo que importaba en ti y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Finalmente rompió bajo el peso de su arrepentimiento, aplastando el aire de sus pulmones. Sus hombros se encorvaron y se cubrió la cara con las manos. Perdí todo. Mi empresa, mi reputación, y me lo merezco. Me lo merezco todo. No estoy aquí para pedir el edificio de vuelta. No estoy aquí para pedir nada. Solo estoy aquí para decir que lo siento y que te amé. De verdad. Solo estaba demasiado roto para saber qué hacer con ello. El coche se detuvo suave y silenciosamente. Rafael levantó la mirada, desorientado. Estaban frente a un pequeño y discreto edificio en Villa Madalena. Por un segundo que le heló el corazón, no lo reconoció. Luego, lo entendió. Era la biblioteca, su antigua biblioteca. Alice finalmente giró la cabeza y lo miró, su mirada directa e inquebrantable. Sus ojos eran claros, firmes, y no contenían rastros de la mujer que lo adoraba y que él había dejado en el altar. El calor se había ido, reemplazado por una claridad dura y brillante. «Dices que no era por el dinero, Rafael», dijo, su voz suave, pero con un matiz de acero. «Pero tus acciones dicen lo contrario. No solo me dejaste, me humillaste públicamente de la manera más calculada posible. Delante de nuestros amigos, nuestras familias y del mundo, sopesaste mi valor y lo encontraste deficiente. La ironía es que solo estabas mirando el libro mayor equivocado». Hizo un gesto elegante con la mano hacia la ventana de la biblioteca. «¿Ves ese edificio? Ahí es donde yo era feliz. Ahí es donde me sentía rica. Mi valor no estaba en un fideicomiso oculto. Estaba en la vida tranquila y significativa que construí para mí misma,
a mi manera. Una vida que miraste y consideraste insuficiente. Se inclinó ligeramente y por primera vez él vio un destello del fuego que ahora poseía, el mismo fuego que pertenecía a su abuelo. Y luego, en el momento en que descubriste tu catastrófico error de juicio, no te disculpaste, no te arrepentiste. Tú y tu amante intentasteis destruirme, atacaste mi competencia, mi carácter. Y luego, cometiste el único pecado imperdonable. Profanaste la memoria de mis padres. La verdad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No tenía defensa, no había nada que decir. Ella tenía razón en todos los aspectos. El archivo rojo, dijo ella, confirmando su sospecha más profunda, sin rastro de triunfo. Teníamos esa información mucho antes de la boda. Mi abuelo cree en estar preparado. Nunca la habríamos usado. No hacemos de arruinar personas nuestro negocio. Es un desorden y, francamente, está por debajo de nosotros. Pero me obligaste. Declaraste la guerra total a una persona, no a una corporación. La convertiste en algo sobre mi alma, el honor de mi familia. Entonces, tuve que mostrarte cómo era realmente la guerra total. Con una gracia tranquila, abrió su puerta. Aquí es donde termina nuestra conversación. Para siempre. Alice, por favor, suplicó él. Una última y desesperada súplica de un hombre que se ahogaba. No queda nada, ni una oportunidad de perdón, de un futuro, de nada. Hizo una pausa en el umbral y lo miró, su rostro indescifrable. No fue piedad lo que vio en sus ojos, sino quizás la fría finalidad de un capítulo que se cierra. La mujer que amaste, o pensaste que amaste, era Liz Méndez. Dijo, su voz suavizándose lo suficiente para que las palabras dolieran aún más. Y el hombre que ella amó fue una fantasía que construyó en su cabeza. Ninguna de esas personas existe ya. Destruiste a ambos ese día en el altar. Salió del coche y sin mirar atrás cerró la puerta. El clic silencioso y sólido se hizo eco del cierre de una caja fuerte. Rafael la observó marcharse, su postura erguida, sus pasos firmes. Una reina volviendo a su reino, dejándolo varado entre los escombros de su propia creación. El divisor se deslizó y los ojos del conductor se encontraron con los suyos en el espejo retrovisor. ¿A dónde, señor? Rafael Alcántara no tenía respuesta. La pregunta era, ¿a dónde va un fantasma? Ya no tenía un lugar al que ir, ni a nadie que ver. Voló tan cerca del sol como pudo un hombre, pero fue quemado no por el fuego de su ambición, sino por el hielo de su propia traición implacable. El jaque mate fue completo. No solo perdió el juego, fue borrado del tablero. Al final, Rafael Alcántara aprendió la lección más difícil de todas. La verdadera riqueza no se mide en precios de acciones o metros cuadrados, sino en carácter. Y el suyo estaba en bancarrota. Tenía el mundo al alcance de sus dedos y eligió un puñado de polvo, cegado por una codicia tan profunda que no pudo reconocer un tesoro incalculable justo enfrente de él. Alice Stirpe no solo reclamó su derecho de nacimiento, forjó un nuevo destino a partir de las cenizas de su dolor, demostrando que el mayor poder no reside en lo que se hereda, sino en quién se elige ser. ¿Qué piensas? ¿Fue justificada la venganza de Alice o fue demasiado lejos? ¿Podría Rafael ser verdaderamente redimido? Deja tus pensamientos en los comentarios. No olvides tocar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización.